Hola y bienvenidas a nuestra serie de nuestros adultos mayores, nuestros maestros de vida, con Nancy y con Celia. Y bueno, pues Nancy, hoy les quiero dar unos tips que me parecen importantes y es de cómo tener un botiquín para los adultos mayores. En su casa, si viajan con ellos, o en casa de los hijos, si van comúnmente, tener todo este tipo de cosas. Súper importante. Pues bueno, un botiquín para un adulto mayor debe estar bien equipado para que pueda abordar las necesidades específicas de este adulto mayor, por lo cual es importante que tú conozcas muy bien, no solamente al adulto mayor, sino cuál es el estado de salud del adulto mayor para saber cuáles son los medicamentos que tienes que tener siempre accesibles. Y entonces vamos a ver una lista de los elementos más importantes que debería de contener el botiquín. Y esto es importante que lo tengan como un to-do list, que todo mundo sepamos que tenemos que de repente, eventualmente estar haciendo esto en nuestras casas para tener todo seguridad, ¿no? La primera es medicamentos recetados. De gran importancia tener medicamentos completos, sobre todo si vamos a viajar, tenemos que llevar los medicamentos completos para el tiempo que vamos a estar y un poco más, y tener todo en orden. Si son medicamentos con receta, que se ven de venta con receta, tener la receta completa. Hoy en día están siendo cada vez más estrictos con las recetas y bueno, tener esto junto con las instrucciones claras de cómo se tienen que tomar y consumir estos medicamentos. Porque si sales del país y se te agota lo que tú llevas, en muchos países del mundo no van a venderte el medicamento y no van a reconocer la receta del doctor. O no lo hay, ¿no? Otros de los medicamentos importantes que se deben de tener son los analgésicos de venta libre, los que conocemos. Por ejemplo, el paracetamol, el ibuprofeno, y simplemente son útiles para aliviar el dolor leve. Y saber, en el caso específico de tu adulto mayor, si hay alguno de ellos que no puede tomar. Correcto. Eso es bien importante para no ponerlos también en un riesgo, no automedicarlos y conocer en momentos de dolores leves que pudieran llegar a tomar, ¿no? Sí, y la dosis en que tienen que tomarla. También, bueno, medicamentos para resfriados de uso común de venta libre, y volvemos a lo mismo que recomendabas en el punto anterior, que sean medicamentos que no vayan a alterar o no se crucen con alguno de los medicamentos que ellos comúnmente toman. Preguntarle al médico, pueden ser descongestionantes para la tos, pueden ser mucolíticos para aflojar un poquito el moco, o pueden ser antihistamínicos en el caso de una gripa tipo alérgica, para poderlos tener un poquito más cómodos, pero siempre autorizados por sus médicos. Otra de las cosas que deben de tenerse en un botiquín, ya sea en la casa o cuando vas a viajar, es material de curación. Debes tener apósitos, por ejemplo, para poder hacer un vendaje, gasas, vendas, tijeras, cinta adhesiva, ¿no? de nivel médico que puedan utilizarse para hacer cortes, etcétera, etcétera, para que en un caso de que haya un accidente especialmente leve, tú puedas de alguna manera dar la atención de emergencia al adulto mayor. Y además, bueno, pues siempre tener, ya que dices esto de las emergencias, a la mano el teléfono de Atzalá, 5253-5253, tenerlo en lugares muy accesibles para siempre poder tener, pues, a la mano si tenemos la necesidad de una emergencia, ¿no? Sí. El alcohol isopropílico también es importante tener una botellita de alcohol por dos razones. Una como desinfectante y otra por si hay que dárselos a oler, algún mareo, un poco de náusea. Y también hisopitos por si hubiera que tener que desinfectar algún tipo de heridita. Y yo les recomendaría el microdacin, que es un antiséptico que no arde, es un antiséptico que no molesta, no huele, no irrita, y pues realmente puede ser muy bueno para cuidar cualquier tipo de herida pequeña o herida grande. Y que además es efectivo para microbios, bacterias y virus. Totalmente. Entonces, ese yo creo que es importante apuntárselo, microdacin. Correcto. ¿No? Este es muy, muy importante. Otra cosa que es importante tener es un termómetro digital para poder controlar la temperatura corporal. Y hablamos de digital porque entonces sí se puede utilizar para diferentes personas, ¿no?
En antisépticos podemos utilizar pues el agua oxigenada, que cada vez se utiliza menos, pero en algunas ocasiones vale la pena para poder resecar alguno de los tejidos que están sangrando, o en algunas ocasiones muy específicas que casi, como te digo, ya casi no se utiliza. Y también en algunos botiquines que ya vienen de uso o de compra genérica, traen como torunditas de yodo. El yodo, yo les diría que estén muy seguros de que el paciente no es alérgico al yodo, porque hay muchas alergias al yodo. Entonces, como decía Nancy, el microdacin es el de elección y es el que a mí más me gusta, y con este barremos todos los demás. No necesitamos ni agua oxigenada, ni alcohol, ni nada. El microdacin cumple todos los efectos, no es anuncio, pero bueno, hay el Novak, hay diferentes similares a este producto, pero bueno, lo pueden encontrar. ¿Estericide? El estericide es otro. Ese es otro. Entonces pueden encontrar varias marcas, la que más les convenga, las que más les gusten. Entonces en realidad pueden ser un antiséptico completo en una sola botellita. Otra cosa que podemos tener es un ungüento antibiótico, por ejemplo, para cortadas leves, que se puede utilizar para prevenir infecciones. Es importante también saber si la persona no es alérgica a este antibiótico específico, pero en general tener esto como prevención para, en caso de una cortadura, el poder prevenir infecciones. O un raspón, ¿no? Alguna caída leve, pero que implica un raspón. Y aquí, como dato, es importante que también las pomadas con antibiótico necesitan recetas médicas. Están cada vez más estrictos con el tema de las recetas. Entonces, tener una crema, o sea, que su médico les haya dado, al médico de cabecera, alguna receta. Todavía encontramos algunas farmacias que lo puedes conseguir sin, pero siempre tener uno a la mano, ¿no? Es que fíjate, es interesante esto que tú estás diciendo, que ahora también están pidiendo receta para medicamentos de uso local, porque antes, por ejemplo, las gotas oftálmicas o, por ejemplo, ungüentos para la piel, etcétera, no se necesitaba receta médica, pero ahora se necesita, y también se pueden generar alergias, que se pensaba que no, pero ahora se sabe que sí, que un medicamento de uso local también puede generar una reacción alérgica. Y resistencias, Nancy, muchas veces pues es en realidad un problema y un fastidio que nos estén pidiendo tantas recetas, pero la realidad es que hoy en día tenemos una resistencia a los antibióticos a nivel mundial, que es una de las cosas que más preocupan a la Organización Mundial de la Salud. Nos tendemos a automedicar mucho y cada vez los microbios, las bacterias están más resistentes a todos esos antibióticos. Cada vez la bala tiene que ser más fuerte, más poderosa, lo cual nos daña más, ¿no? Entonces, por eso tiene un porqué, aunque sea un fastidio, ¿no? Realmente hacerlo. Entonces dices uno, bueno, ¿qué tanto en una pomada? No es una, es las 10, las 20, el que ya te tomaste, el que te echaste en los ojos, ¿no? El que no terminaste el tratamiento, porque ya después de 3 días de ponérmelo en los ojos, bien. Me sentí bien y ya no tenía síntomas y lo dejé. Entonces, los tiempos de terminación del antibiótico tienen un porqué. Y bueno, pues por supuesto un medidor de presión arterial. Si vamos a usar el medidor que es el digital, sí se pueden, pero tenerlo calibrado. Cada X tiempo checarlo con un baumanómetro de mercurio, que son los mejores, pero bueno, tener un baumanómetro siempre en casa, saber tomar la presión, es algo que yo les recomiendo a todos, y si es posible, todos saber inyectar. No tenemos muchos no tienen, como que dicen, yo no puedo, la sangre fría, no es sangre fría, puede salvar una vida, ¿no? Sí, es decir, no lo tienes que aprender para hacerlo todo el tiempo, pero para saber hacerlo en caso de una emergencia. Tener también un dispositivo para medir la glucosa, especialmente cuando hay una persona que tiene problemas diabéticos en casa. Y bueno, llevar necesariamente este control, porque también a veces baja la presión. Si es necesario para controlar el azúcar, Nancy, porque es más peligroso la baja de azúcar que la subida del azúcar. Sí. Una baja de azúcar puede costar una vida y puede no darte tiempo ni de saber tú en casa qué está pasando en lo que llega ni al sala ni al hospital, ¿no? Entonces tener pues toda la medición adecuada para esto, y hay pastillas de glucosa si sabes que la persona es diabética, pues tratar de tenerles cosas de absorción pues rápida y lenta también para que sea más sostenido. Okay. Medicamentos para alergias, ¿no? Esto es bien importante porque pues nunca sabemos a qué te puede dar una alergia, entonces tener un antihistamínico de base
para también estar protegidos en esa área y tener cubierto una alergia que pudiera llegar a ser muy peligrosa y conocer si alguien es alérgico y a qué. Y que en el caso de alergias graves, el tener un indicador, que puede ser una pulsera, puede ser un collar, etcétera, para que si la persona tiene una crisis importante de alergia y llega a perder el conocimiento y no puede dar la información, automáticamente estos son dispositivos que están reconocidos internacionalmente y rápidamente se va a saber que la persona tiene una alergia, porque muchas de las personas que tienen una alergia, primero les da pena decir que la tienen. Y luego en muchos lugares, por ejemplo en restaurantes, como que no, si tú no eres muy enfático en que tienes una alergia, como que es, ay, total, ¿qué va a pasar? ¿Qué tanto, no? Y sí va a pasar. Entonces, saber decirlo, saber cuáles son las alergias que tienen y en casos de riesgo importante, el tener estos indicadores de la persona tiene alergias importantes. Definitivamente muy importante, y ya que tocas el tema del brazalete, el tipo de sangre. Sí, conocer tu tipo de sangre. Es importante, ¿no? Kit de primeros auxilios, tener un pequeño manual, por mínima que sea una mínima instrucción. Hay cursos en línea, en internet, hay muchas formas de accesar a cursos pequeños de primeros auxilios, donde podemos acceder a los cuidados básicos de emergencia. No van a salvar al paciente en el sentido de sustituir a un médico, nunca, pero esa primera atención puede cambiar el resultado de una emergencia definitivamente, ¿no? Y tener la información médica con la lista de condiciones del paciente, los teléfonos de sus doctores, qué medicamentos utilizan de cabecera, qué antecedentes tiene, cómo ha reaccionado a otros tipos de medicamentos, para tener toda esta lista actualizada y saber en el momento que nos las pida cualquier médico decir, paz. Esta sí tiene que estar en el botiquín. Algunos botiquines, hay algunos como maletines, depende qué es lo que tú tengas, tienen un compartimento afuera en donde pueden tener tus datos y todos estos datos que tú estabas mencionando, como el tipo de sangre, la edad, las alergias, etcétera, etcétera, tener ahí la lista de tus contactos médicos para que en caso de una necesidad rápidamente tengas acceso a ellos. Y sí, Celia se sabe de memoria el teléfono de Atzalá, pero para aquellos que no nos sepamos de memoria, tenerlos apuntados para poder recurrir a ellos en el caso que esto sea necesario. Definitivamente, y aparte, bueno, pues, o sea, saber que, y es algo que a mí me funciona mucho con mis pacientes, es recomendarles que tengan un Dropbox compartido, los hijos, los hermanos que están atendiendo, que están en contacto, y que en ese Dropbox general de la familia estén todos los datos de ese adulto mayor. Porque un día, a lo mejor el que tiene los datos, pues no está en México, ¿no? Entonces, tener un archivo general del paciente y que lo tengan compartido todos los hijos. Si un hijo le toca ir a un doctor, actualizarlo inmediatamente. Si le toca ir a otro hijo porque se turnan y les toca la fortuna de tener maravillosos hijos, qué bueno y qué padre, y disfrutarlos, pero que todos estén siendo responsables de subir cualquier tipo de información nueva que tenga relación con la salud de este adulto mayor. Tener la lista de tus médicos, todos aquellos médicos que participan de alguna forma u otra en el cuidado de tu adulto mayor. Es muy importante tener esto en un lugar al que se tenga fácil acceso, y ya que estamos hablando de tener un botiquín, en el botiquín, para que cualquier parte del mundo tú puedas tener acceso a esta lista de tus contactos médicos, tú y cualquiera otro que en un momento dado pueda tener que recurrir a ellos. Ya lo que tú estás diciendo, importantísimo, es decir, no estamos solos, no nos permitamos estar solos en el cuidado del adulto mayor. Es un poco como reclutar a hermanos, a otros familiares para decir, si yo soy quien me hago cargo de mi adulto mayor, y en un momento dado no lo puedo hacer porque estoy fuera del país, porque yo también puedo estar enfermo, porque lo que ustedes gusten, el saber quién puede entrar al quite, como se dice cotidianamente. Así es, y fíjate que un tema también bien importante en emergencias es una cadena de mando, Nancy. Lo que decías de saber pedir, todos somos importantes.
Es importante, el que atiende y el que tiene la personalidad para atender el momento de la emergencia es igual de importante que el que sostiene el elevador abierto para que pasen los que están llevando, ¿ok? Entonces, todos tenemos que saber en qué somos fuertes, cuál es nuestra fortaleza y saber en determinado momento qué tenemos que hacer. El que habla tzalá, el que está atendiendo, el que está deteniendo y saber exactamente con quién podemos contar para cada caso especial. En alguna ocasión, cuando yo estaba teniendo algunos webinars, invité a una médico que es especialista en primeros auxilios. Y ella me quedó muy grabada una frase donde ella decía, y si no puedes ayudar, retírate, no estorbes. Y muchas veces esto puede ser muy importante. Cumples la función para la que tú puedes hacerlo y después de eso te pones al servicio de quien está al mando y te haces a un lado. Y siempre, en todas las familias hay alguien que tiene más capacidad de liderazgo, no es mejor ni peor, simplemente tiene esa virtud. Entonces, escucharlo, dejar los egos a un lado. Lo importante, aunque sea más joven. Sí, no importa. Puede ser que sea el más joven, pero si sabe y está capacitado, ¿en qué te ayudo para que tú puedas cumplir con tu labor? Así es. Esa es la función de los demás. Correctísimo. Y por último, pues bueno, recordar revisar. Sí, recordar tener actualizado tu botiquín, porque no es, ya lo creé y ahí está. Tienes que estar revisando que las fechas de caducidad de los medicamentos, que estés dentro de las fechas de caducidad, que tengas todo lo que puedes necesitar, que esté listo a tiempo, ¿sabes? Como cuando una mujer va a dar a luz y tienes el maletincito listo, que tú sepas que en cualquier momento tú abres tu botiquín y está lo que tú puedes necesitar. El saber cómo usarlo y el tenerlo realmente accesible y disponible. Además, un botiquín adecuado, organizado, ordenado. No agarren la bolsa de los cosméticos y avienten todas las medicinas que les sobran. Eso no es un botiquín de emergencia, ¿no? Tiene que ser un botiquín pequeño, útil, con todo lo que necesitamos y que realmente puedas abrirlo y decir, necesito esto, y sacarlo en un segundo, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que te escucho decir esto, se me ocurre que de alguna manera es como si todos necesitáramos tener un botiquín genérico, el que es para todo, pero que en realidad necesitas tú desarrollar tu botiquín específico para tu adulto mayor A, para tu adulto mayor B, el tuyo propio también. Así es. Esperemos que les sirvan todos estos tips. Y nos vemos muy pronto, estamos siempre en contacto. Gracias.